Bueno, continuando conociendo a nuestra colección de la colección Aguilar, aquí tenemos el siguiente libro de la colección Aguilar, que es L. Charters, novelas escogidas, y este es el tomo 1. Tenemos la colección Aguilar, ya sabemos que le trae aquí una figura, es un hombrecito. Por acá no trae nada, ¿verdad? Entonces, trae su cintilla roja de separador. Aquí está, trae su cintilla roja. Y vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí normalmente viene la fotografía del autor de este libro, aquí está, el autor, es Leslie Charters. Leslie Charters, novelas escogidas, tomo 1. En este caso trae la locución latina, la Virgen del Rin, el santo decide el caso y el santo tropieza con su igual. Son las 4 novelas que trae. Vamos a ver de qué año son. Aquí dice que es edición mexicana, Aguilar, ediciones Aguilar, 1980. Dice que es impreso en México. Y hay veces que aquí dice edición original. Dice la locución latina. Dice que es traducción de Salvador Bordoy. Miren, aquí está. Salvador Bordoy Luque, la Virgen del Rin, traducción también de Salvador Bordoy Luque, el santo decide el caso, traducción de Amando Lázaro Ross, otro traductor, y el santo tropieza con su igual, traducción de Amando Lázaro Ross. Bueno, aquí tiene su nota preliminar. Aquí viene quién es el personaje, vamos a ver. Y en sí ya viene aquí la locución latina, que es la primera. Bueno, vamos a ver. La locución latina. Bueno, ahora vamos a ver vamos a ver cuántas páginas tiene. Y ahora vamos a hacerlo, mejor lo vamos a hacer un poquito más largo para tratar de leer un poquito más. Bueno, aquí dice que se terminó de imprimir el 10 de enero de 1980. Fueron 16,000 ejemplares, más sobrantes de reposición. Y aquí está el índice. Viene Leslie Charters, página 11. La locución latina, página 13 a la 53, son 40 páginas. La Virgen del Rin, de las 50 al 81, son 60, unas 30 páginas. Y el santo decide el caso, aquí sí, de 81 a 365, aquí sí son 280 más o menos, que es la más larga. Y el santo tropieza con su igual, pues de 365 al final. O sea que realmente, vamos a ver aquí, hasta las 658, pues básicamente las dos últimas son las dos novelas más largas. El santo decide el caso y el santo tropieza con su igual. Entonces traen 600. Ok, bueno, vamos a ver aquí qué nos dice de Leslie Charters, el autor. Dice: el personaje de Leslie Charters, el santo, cuyo nombre civil es el de Simón Templar, ha terminado por devorar la personalidad del autor, cosa corriente en los novelistas policíacos que inventan un solo héroe de ficción, fíjense, y cuyo ejemplo más claro se encuentran en la suplantación de Conan Doyle
por Sherlock Holmes. Dice, el santo. El santo es el personaje de Leslie Charteris. Dice, el santo que suele firmar sus hazañas con la blanca figurilla esquemática con halos sobre la cabeza que se ha hecho tan popular. Es el antecedente de los agentes de policía, paralelas actuales más legalistas que la misma ley y más inexorable también. Dice, amante del orden establecido, el santo considera que dicho orden no está suficientemente defendido por los aparatos represivos del Estado. Profundamente reaccionarios, cree que la justicia se encuentra trabada por pamplinas, tales como las garantías procesales, los derechos humanos y los abogados defensores, por lo que, en consecuencia, aplica sus terribles violencias a los criminales. Sí, pero también a los extremistas políticos y a los terroristas sociales. El santo decide el caso, novela incluida en este volumen, es especialmente ilustrativa de la filosofía de El Santo, que asesina a un sabio para impedir que, según él, que en la próxima guerra se utilice un arma demasiado mortífera, premonición de las actuales armas termonucleares. Por otro lado, tanto en esta novela como en El Santo tropieza con su igual, incluida también en este volumen, se percibe la admiración casi homosexual que Charteris siente hacia su héroe. El santo es guapo, irresistible, acerado, elegante, salvajemente apasionado, querido por ¿sí?, hombres y mujeres, respetado por la policía oficial a pesar de que ésta es golpeada sin piedad, aunque no mortalmente, lo cual resulta milagroso dadas las circunstancias, cuando trata de estorbar la ejecutoria del santo y sus amigos. El amor inmaterial, naturalmente, que siente el escritor por su hijo literario será apasionante para cualquier psicoanalista. También se incluyen en este volumen dos de los primeros cuentos escritos por este autor, La locución latina y La Virgen del Rin. Bueno, pero vamos a ver algo del autor, vamos a ver qué nos dice el autor. Bueno, Leslie Charteris dice que su nombre de nacimiento es Leslie Charles Bowyer Jean. Nace el 12 de mayo de 1907 en Singapur y fallece el 15 de abril de 1993 a los 85 años en Windsor, en Reino Unido. Su nacionalidad es británico. Dice que vienen unos datos de él. Dice que Leslie Charles Bowyer Lynn, quien cambió luego legalmente su nombre por el de Leslie Charteris, por el que fue conocido, fue un autor sino-británico, naturalizado estadounidense, creador de obras de misterio y ficción, así como guionista. Su prestigio se debe sobre todo a los muchos libros en los que hacía crónica de las aventuras de Simón Templar, alias El Santo. Dice, Simón Templar es un personaje de ficción británico creado por Leslie Charteris y conocido como El Santo.
Apareció en una larga serie de libros desde 1928 hasta 1963. Desde esa fecha, varios autores colaboraron con Charteris hasta 1893, posteriormente apareciendo otras 2 publicaciones. Dice, Charteris era hijo de padre chino y de madre inglesa. Su padre era médico y afirmaba ser capaz de rastrear su linaje hasta los emperadores de la dinastía Chang. Cuando se interesó en la escritura, Charteris se interesó en la escritura y en un determinado momento llegó a la creación de su propia revista con artículos, cuentos, poesía, editoriales, publicaciones periódicas e incluso una tira cómica. Una vez que su primer libro fue escrito durante su primer año de la universidad, en el colegio de King's Cambridge fue aceptado. Y dice que fue aceptado, dejó la universidad y se embarcó en su nueva carrera. Charteris estaba motivado por el deseo de ser poco convencional y ser económicamente acomodado, haciendo lo que le gustaba. Continuó escribiendo historias thriller mientras trabajaba en varios empleos, desde cargador en un buque hasta camarero en un hotel rural. Se dedicó a la búsqueda de oro y perlas, fue pescador, trabajó en una mina de estaño y en una plantación de caucho. Estuvo de gira por Inglaterra con un carnaval ambulante y condujo un autobús. En 1926 cambió legalmente su apellido por el de Charteris. En el documental de BBC Radio 4, Leslie Charteris, el centenario de El Santo, su hija afirmó que había elegido el apellido en la guía telefónica. Muy bien. Dice, en su tercera novela, Meet the Tigers, 1928, presentó su creación más famosa, Simón Templar, y fue un éxito de público. Sin embargo, en 1980, en una introducción a una reedición de Charter Brooks de la novela, Charteris indicó que no estaba satisfecho con el trabajo, lo que sugiere que el único valor que le concedía al libro era como inicio de la perdurable serie del Santo. En ocasiones decidió ignorar la existencia de Meet the Tigre y afirmaba que la serie realmente comenzó el segundo volumen. Bueno, dice que en 1932 se trasladó a Estados Unidos, donde continuó publicando cuentos y también se convirtió en un escritor de la Paramount Pictures, trabajando en la película El Club de Medianoche de Jorge Raff. En esa época, Charteris viajó en el Hindenburg en su exitoso viaje inaugural a Nueva Jersey. El desastre no ocurrió hasta el segundo año de funcionamiento de la aeronave. Sin embargo, Charteris no pudo obtener la residencia permanente en Estados Unidos debido a la oriental exclusión actual, o sea, la ley de los orientales, que prohibía la inmigración de personas con el 50% o más de sangre oriental. Como resultado, Charteris se vio obligado a renovar continuamente su visa de visitante temporal, cada 6 meses. Finalmente, una ley del Congreso le concedió personalmente a él y a su hija el derecho de residencia permanente en los Estados Unidos, con elegibilidad para la naturalización que luego completó. En la década de 1940, Charteris, además de continuar escribiendo las historias del Santo, escribió el guión de la serie Sherlock Holmes para radio, en la que se presentaba a Basil Rathbone y Neil Brooks. Basil Rathbone. En 1941 apareció en la revista Life
en una adaptación fotográfica de una historia corta del Santo, donde el mismo Charteris interpretaba el papel. También contribuyó con historias de una tira cómica de larga data basada en el Santo. Durante la década de 1940 se produjo una serie de películas de éxito moderado basadas en el Santo, aunque solo un par de películas se basaron directamente en los escritos de Charteris. En 1952 se casó con la actriz de Hollywood Audrey Long. La pareja eventualmente se mudó a Inglaterra, donde Charteris pasó sus últimos años viviendo en Surrey. Sin embargo, el éxito fuera de la arena literaria eludió a la creación de Charteris durante mucho tiempo, hasta el éxito de la serie de televisión británica El Santo, producida entre 1962 y 1969 por Roger Moore en el papel de Simón Templar. Muchos episodios de la serie de televisión se basaban en historias cortas de Charteris. Más tarde, cuando se encargaron guiones originales, Charteris permitió que algunos de estos guiones se novelaran y se publicaran como nuevas aventuras de personajes. En sus últimos libros llevaban el nombre Charteris como autor, pero en realidad fueron escritos por otros. Charteris viviría para ver una segunda serie de la televisión británica, El Retorno del Santo, protagonizada por Ian Ogilvy como Simón Templar, y en la década de 1980 una serie de películas para televisión producida en Australia y protagonizada por Simon Dutton, que Simon Dutton dice que es un actor inglés más conocido por interpretar el papel de Simón Templar en una serie de películas de televisión producidas internacionalmente. Mantuvo vivo el interés del Santo. También hubo un intento abortado en 1980 de una serie de televisión de los Estados Unidos que solo logró un episodio piloto. Dice, además de ser un escritor de ficción, Charteris también escribió una columna de cocina en una revista estadounidense, como actividad secundaria. Los libros de las crónicas de El Santo alcanzaron el centenar. Charteris se alejó de la escritura después de Designs in the Sun. Al año siguiente se publicó Vendetta for Designs, y si bien se acreditó a Charteris, en realidad fue obra del escritor de ciencia ficción Harris Harrison. Leslie Charteris se casó 4 veces y murió en Windsor, Berkshire, en 1993. Su esposa Audrey Long le sobrevivió. Bueno, aquí está, pues es el creador del Santo. Bueno, ahora vamos a ver aquí, quería ver a ver cómo está, digamos, la traducción o cómo inician, por ejemplo, las novelas, esos son los cuentos. Por ejemplo, vamos a ver aquí el inicio de este cuento, que es la locución de latina, que son como cuentos, son cuentos cortos. Dice, vamos a ver, dice, la locución latina, dice, fíjense, la ciudad de Roma fue construida, según la leyenda, en un lugar donde los 2 hijos gemelos de Marte, Rómulo y Remo, nacidos de una vestal, que en cierto modo debió ser algo menos que virgen, fueron amamantados por una loba con instinto maternal. Y había hombres mordaces en los departamentos de policía de los países que hubieran dicho que esto la hacía una ciudad muy apropiada para que Simón Templar gravitara en ella aún en la actualidad. Miren, dice, pero tal vez hubieran pensado en él como lobo dentro de los términos de su fama de hombre de presa, más que en la aceptación moderna y sencilla del individuo capaz de echarle la zarpa a una linda jovencita. Cierto que él era capaz de ambas cosas, pero donde su publicidad, más bien sensacionalista, lo empadronaba mayormente, era como lobo solitario en el inmenso campo de la delincuencia.
El propio Simón Templar hubiera dicho, guiñando traviesamente un ojo, que esta afinidad suya hacia Roma debería atribuirse mejor a la traducción asociada de tal lugar como Ciudad Santa. ¿Por qué? ¿Quién podía visitarla mejor que una persona cuyo apodo era el Santo? A él no le molestaba en absoluto que la incongruencia de este sobrenombre fuera una irritación constante para los oficiales de la ley, que de cuando en cuando tenían que ponerse en movimiento por culpa de sus fechorías. Mas, volviéndose al símil del lobo, para él era suficiente que hasta sus peores enemigos tuvieran que admitir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la primera que viene aquí. Vamos a ver cómo la segunda que tenemos aquí, que también es un cuento, que dice que la locución latina, la Virgen del Rin, página 53, aquí está, la Virgen del Rin. Dice, capítulo 1, sobre cómo empieza, dice, Simón Templar siempre pensaba en ella como la Virgen del Rin, por la sencilla razón de haberse encontrado con la muchacha cuando iba Rin abajo. Nunca había tenido tiempo ni inclinación para dedicarse al estudio de la épica de Wagner sobre tal tema, pero suponía que las vírgenes del Rin de las óperas tendrían que estar en relación, probablemente, con la acostumbrada serie de corpulentos Siegfrieds y de Brunhildas de 90 kilos. La muchacha del tren era lo que a Simón le hubiera gustado que fuera, en forma de fantasía poética, una virgen del Rin, y no se preocupó de si cantaba bien o mal. Simón tomó el tren porque había hecho antes el viaje de Colonia a Maguncia en barco y se había declarado filisteo indiscutible. Sin querer había resumido aquel río, tan llevado y traído como una enorme cantidad de agua cenagosa que corría a tremenda velocidad en dirección norte bajo una recua de balúas y remolcadores negros y agradables vapores, con unas cuantas ruinas desmoronadas en sus orillas, mantenidas torpemente entre grupos de chimeneas de fábricas. Artísticamente, los alegres y visos ojos azules en los que se había reflejado los ríos más grandes del mundo, desde el Nilo al Amazonas, le habían escuadriñado, encontrándolo defectuosos, aunque consideró las ruinas un poco dignas de lástima, como si solo hubieran pedido que las dejaran en paz y no las hubieran hecho caso. Simón tomó también el tren porque era más, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí empieza prácticamente su primera novela, más o menos de casi 300 páginas. El santo decide el caso. Vamos a ver cómo empieza en este. Dice, el santo decide el caso, preludio. Dice, se afirma que no hay noticia capaz de mantener el interés del público por espacio de más de una semana en estos tiempos febriles. Por eso los periodistas y los directores de diarios envejecen rápidamente, se quedan calvos de manera prematura y adquieren un temperamento irritable que ningún remedio puede curar. Es preciso proporcionar día a día una noticia nueva, sensacional, y cada noticia tiene que eclipsar a la que la ha precedido. Así es como se llega a sangrar al diccionario, hasta dejarlo seco de superlativos. La imaginación empalidece ante la obligación de encontrar o de inventar para mañana una trama que en punto
fantástica y colosal esté a la altura de la obra maestra del día anterior. Si el célebre aventurero, conocido por el apodo de El Santo, se las arregló para mantenerse a la vista del público más de 3 meses a partir de la fecha de su primera exhibición, haciendo polvo todos los recuerdos anteriores, debióse por completo a su propia energía e iniciativa. Los martirizados periodistas de Fleet Street, cultivadores del sensacionalismo, lo acogieron con los brazos abiertos. La febril casa de novedades pudo descansar por algún tiempo. El Santo mismo lo hizo todo y nada habría podido pedir el director más exigente, como no pidiese, claro está, que el mismo Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está interesante. Esta es la primera novela del Santo, ¿verdad? Que como vemos tiene casi acá, que es prácticamente la novela, porque tiene 200, pues, ¿qué será? 280 y tantas páginas. Y ahora vamos a ver El Santo tropieza con su igual, que empieza también a 365 y termina acá en las 600 y pico, o sea que tiene casi 300 páginas. Entonces 365. Vamos a ver cómo empieza esta. Aquí está. El Santo, el título es El Santo tropieza con su igual. Dice, el Santo tropieza con su igual. 1, dice, de cómo Simón Templar tropezó con Gil Trelawney y hubo en Belgrave Street jaraneo y canciones. Dice, el gran automóvil había estado deslizándose en medio de la noche como una gran babosa, de ojos anchos y llameantes, que rasgaban la carretera y rodeaban un brillante túnel de luz en la oscuridad, engendrada por los árboles que formaban bóvedas. Los ojos quedaron súbitamente cegados y el lento paso de la babosa se fue acortando cada vez más hasta que se redujo a un punto fijo de sombra, junto a un seto. Un hombre que le había visto acercarse y que estaba sentado debajo de un árbol con la extremidad brillante de un cigarrillo cuidadosamente tapada entre sus manos, se puso en pie silenciosamente. El auto se detuvo a solo algunos metros de donde él estaba, tal como había calculado. Se agachó y pisoteó su cigarrillo entre la hierba, acercándose a la carretera sin hacer más ruido. El único ruido que se oyó fue el murmullo de las hojas movidas por el aire de la noche, porque se había apagado ya el suave de los 8 cilindros del coche. Bueno, pues este es el Santo tropieza con su igual. Bueno, pues este es el libro de novelas escogidas de Charteris, tomo 1, colección Aguilar. Aquí estamos conociendo la colección Aguilar, libros rojos, cintilla roja y en este caso de 659 páginas. Ok, bueno, pues nos vemos. Este es el tomo 1. Ya veremos en nuestra próxima charla el tomo 2, a ver qué novelas traen. Bueno, aquí terminamos la reseña del día de hoy. Ya tenemos un conocimiento más de colecciones Aguilar. Hasta luego.